Siempre ha sido el propósito de Lucifer y ahora Satanás de destruir todo lo que Dios ha hecho y de desinformar y de destruir, porque su propósito es uno solo: matar, matar y matar. Dijo el mismo Jesucristo que Él solo sabe mentir y matar, y de eso se trata precisamente lo que Él ha hecho aquí en nuestro planeta. Desde tiempos remotos, desde la antigüedad, ha tratado de impulsar al hombre a que luche contra Dios, a toda la humanidad. Y eso es precisamente lo que Él logró en el huerto del Edén. Cuando Dios ejecutó el plan de crear al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, Él sintió envidia de Cristo porque era el único que podía estar en el consejo del Padre. La deidad como tal, Dios Padre y Espíritu Santo. Pero Satanás no formaba parte de la deidad. Lucifer fue un ángel creado. Cristo no fue creado, ni el Espíritu Santo, ni Dios el Padre. Han existido siempre. Pero Lucifer, al sentir envidia del Hijo de Dios, que es lo mismo que el Padre, intentó traer destrucción al mundo creado. Si él lograba que Adán y Eva cayesen en pecado y en desobedecer, según él, las leyes de Dios que eran gravosas, entonces podía tal vez tener la oportunidad que Dios lo perdonara a él y a sus ángeles caídos y perpetuarse allí en el huerto del Edén. Así que planeó aquello y trató de traer la ruina más grande posible al universo para llamar la atención de Dios y tratar de que se le perdonara nuevamente. Habían perdido Satanás la característica, él y sus ángeles que habían caído aquí a esta parte del universo, la característica que es propia de los seres celestiales, la felicidad eterna. Y entonces, esta semana reflexionaremos precisamente en la desobediencia del hombre hacia los mandamientos de Dios y cómo Lucifer le promete al hombre que si desobedece a Dios iba a adquirir la inmortalidad. Y cuando Eva le dijo que Dios había prohibido que comieran de ese árbol y lo tocaran, él le dijo: ciertamente sabe Dios que no moriréis, no morirán. Es la gran mentira y fue el primer sermón predicado de la inmortalidad del alma: no moriréis. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén? Precisamente la muerte. Adán conoció que se había cumplido lo que el diablo le había dicho: no moriréis, y que sus ojos serían abiertos conociendo el bien y el mal. Pero lo que conoció Adán y Eva fue precisamente lo que nunca habían visto: la muerte en toda su dimensión, los males de todas las formas que cayeron allí desde el principio en que el hombre desobedeció. Dios en su misericordia sacó al hombre del huerto del Edén, pero no lo dejó desamparado, sino que empezaba a correr el plan de salvación para salvar a la humanidad precisamente de la muerte eterna. Lucifer le había prometido a Adán y a Eva la vida y que no morirían si desobedecían a Dios, y todo eso fue una vil mentira. Sin embargo, el hombre había perdido la capacidad de perpetuar su vida en el huerto del Edén, pues Dios le había prometido la inmortalidad en base a la obediencia, pero ya había desobedecido. Por lo tanto, el resultado de su pecado, de su crimen en contra de Dios, era precisamente la muerte. Y por eso esa sentencia tan atroz y desafortunada, pero obligatoria para poder salvarlo, de que había sido tomado del polvo de la tierra, y que se iba a convertir de nuevo en polvo, pues del polvo había sido tomado y al polvo volvería. Pero si este video es útil para ti y tu familia, compártelo con tus amigos, para que ellos también sepan que Lucifer ofreció inmortalidad al hombre en base a desobedecer los mandatos de Dios y a esa gran mentira que él inventó, porque es el padre de la mentira. Pero Dios también promete inmortalidad al hombre si cumple los mandamientos de Dios, que no son gravosos, que son la felicidad y el baluarte y el estandarte y la base del universo, la obediencia a las leyes de Dios. En esta semana veremos cómo la ruina se apoderó de nuestro mundo y cómo Satanás, Lucifer,
trata de engañar al hombre en contra de la palabra de Dios que le promete la vida y Satanás que promete la muerte en base a la mentira. La lección de esta semana lleva como título Muerte en un mundo pecaminoso. Y nuestro verso central que se encuentra en Romanos 5:12 dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esa gran mentira de Satanás o Lucifer, como querramos decir, afectó al hombre tanto que hoy en día nos afecta. O sea, Dios dijo una cosa y el enemigo dijo y dice otra, pero mediante el engaño. Dios, en su amor y en su infinita santidad, no podía usar o no usa los argumentos malvados que usa el diablo. Noten ustedes que el enemigo para engañar usa la mentira y para tratar de convencer al hombre de que luche contra Dios y se ponga del lado de él. Pero Dios, cuando el hombre fue sacado del huerto del Edén, no lo dejó a la deriva, ni tampoco el diablo se salió con su plan de que iba a ser perdonado o que iba a perpetuar su rebelión en el huerto del Edén. Dios, en contra de todos los planes de Satanás, decidió salvar al hombre, porque nuestros hijos nos duelen, nuestras familias, y somos los hijos de Dios, los que Él creó con tanto amor y con tanta lucha y perfección. No lo iba a dejar perdido para siempre, sino que creó el plan de la salvación para rescatarnos, para salvarnos de las manos del enemigo. El enemigo dijo: bien sabe Dios que del día que coman del árbol serán abiertos vuestros ojos. Y entre esos dos pensamientos o advertencias fue que Eva decidió. Ella tenía la sugerencia que le decía la serpiente de que si comía del árbol, sus ojos iban a ser abiertos y que entraría en otro estado de efervescencia y de sabiduría. Pero Eva realmente pensó en aquel momento en que la serpiente le hablaba que todo aquello había sido muy rápido. Nunca había visto hablar a la serpiente, ni mucho menos lo que ella le estaba sugiriendo. Y por eso comenzó allí a discutir y a analizar con la serpiente lo que Dios le había dicho. Y Lucifer aprovechó esa oportunidad. Si Eva no hubiese decidido discutir con el enemigo, se hubiese salvado. Pero la decisión de comenzar a discutir con él y argumentar con un ser más poderoso que ella y también que tenía mucha psicología y seducción, fue determinante para que cayera en la trampa. Ella pudo no haber caído si no hace caso de lo que él le estaba diciendo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto y el diablo fue para tentarlo, no porque Cristo estaba allí para que lo tentara el demonio, sino que él fue a ponerse en comunión con el Padre en el desierto. Cristo fue muy específico. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es precisamente lo que salió de la boca de Dios. No toquen el árbol, no coman del fruto, porque el día que lo toquen o coman el fruto, morirán. Además, la serpiente allí comenzó a comer alegremente del fruto y esto impresionó a Eva muchísimo. Porque al comenzar la serpiente a comer del árbol o del fruto prohibido de manera alegre, ella vio que no le pasaba nada, que no moría y parecía estar en un estado de excitación. Y allí estuvo entonces aquel convencimiento de que si comía del árbol, iba a conocer lo que Dios posiblemente le estaba ocultando, que era que iban a ser como dioses y que iba a conocer otras cosas, el bien y el mal. Y efectivamente, Adán y Eva conocieron lo que la serpiente le quiso decir, que iban a ser como dioses conociendo el bien y el mal. Pero lo que ellos no sabían era que iban a conocer la muerte, los vicios y todos los males que hay en el planeta Tierra hoy en día. Y Eva allí en aquel dilema tomó del fruto y desobedeció la advertencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. También hoy en día hay millones de personas que están analizando lo mismo que analizó Eva y en conversación con la serpiente. No que Dios dijo esto y que dijo aquello.
Y entonces el demonio aprovecha la oportunidad para convencerlo y se pongan a su favor a luchar en contra de Dios. No podemos argumentar con el enemigo. Dios dijo, no coman del árbol y punto. Dios dice, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos. No nos dice el Señor, pónganse a analizar el por qué no codician los bienes ajenos, el por qué no matarás. No. Sencillamente el mandato de Dios es claro y específico. No matarás. El que mate, obviamente, que transgrede el mandamiento en desobediencia a lo que ya el Señor ha dicho hace mucho tiempo. Y en esa dimensión entró Eva cuando comió del árbol. Adán y Eva no habían visto nunca la muerte, ni los estragos de la muerte. Así que cuando ellos desobedecieron a Dios, que comenzaron a ver el crimen que habían cometido y de cómo ya la naturaleza cambió de manera radical, los animales comenzaron a ser salvajes. Algunos cambiaron de aspecto. Las hojas de los árboles comenzaron a caer. Y ya Adán y Eva entre ellos se recriminaban el uno al otro. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Y se introdujo entonces aquel primer discurso astuto, aquel primer sermón que ideó Satanás en su mente para engañar a la raza humana. No moriréis. Sin embargo, veremos más adelante cómo la palabra de Dios contradice esto en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Mucha gente se pregunta hoy en día que la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén no puede ser verdad, porque Dios no pudo haber puesto, Él como Dios, que lo sabe todo, una prueba tan simple y decirle al hombre y a la mujer, no coman del árbol. O sea, la gente ridiculiza y también lo pone a nivel de leyenda, la palabra de Dios. Recuerdo en mis años de infancia como una maestra siempre me decía, la leyenda de Adán y Eva. Y yo le preguntaba, maestra, ¿es una leyenda o una historia real? Y ella siempre me decía, no es una historia, es una leyenda. No pudo haber Dios puesto una prueba tan sencilla al hombre y a la mujer. Ahora bien, podemos decir, los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando Él dice una cosa o dice algo para que nosotros entendamos. ¿Y en qué lenguaje humano podía el Señor poner una prueba más difícil o menos gravosa? La mujer tenía y el hombre 50 y 50% de decidir si obedecer a Dios o no obedecer a Dios en base al libre albedrío. Y Dios le dijo, no coman del árbol, no lo toquen, y era suficiente ya. Ahora bien, si había libre albedrío, ¿por qué Dios tenía necesidad de decirle a Adán y a Eva que no comieran del árbol ni lo tocaran? Tenían libre albedrío y Dios reforzó ese convencimiento de que ellos, si obedecían, iban a salir airosos de la prueba. Pero ellos no obedecieron. Eva argumentó con la serpiente de que Dios no había dicho que no comieran de los otros árboles. De este sí, porque si lo tocaban o comían, iban a morir. Y ahí entonces Lucifer introduce esa duda de que Dios tal vez le estaba ocultando algo a ellos, porque veía cómo la serpiente comía alegremente del fruto. Y no solamente comía alegremente del fruto, sino que hacía alarde de sus pretensiones y de lo que le decía a Eva. Así que ella vulgarizó el mandato de Dios al discutir con la serpiente. Y entonces racionalizó que tal vez Dios le estaba ocultando algo o que no quiso decir lo que dijo. La guía suprema del hombre hoy en día es la palabra de Dios, aunque la rechazan y no la aceptan como guía suprema, porque los mandatos están ahí y la historia real de todo lo que ha pasado en el universo está ahí. Y podríamos nosotros preguntar, ¿qué es más fácil aceptar? ¿Que venimos nosotros los seres humanos de especies inferiores a través de una evolución compleja hasta llegar a esta complejidad que es el ser humano? ¿O es más fácil creer en la teoría de las especies de Charles Darwin? ¿O que hemos aparecido aquí en este planeta por amor al arte
y que todo lo que hay, los árboles, la naturaleza, el verdor, nuestros hijos que nacen con la herencia nuestra genéticamente. Entonces eso es más fácil de creer que la palabra de Dios. Bueno, ahí entra en juego el libre albedrío. Creemos a lo que dice la palabra de Dios simple y llanamente, no es una prueba difícil. Dios dice sencillamente, así pasó y esto es lo que yo he creado o he hecho para que ustedes puedan ser salvos. He enviado a mi Hijo Jesucristo a la tierra, que es la misma esencia del Padre. Murió por toda la humanidad, derramó su sangre para perdonar los pecados. Y eso es lo que ha pasado. Pero el diablo está en contraposición de Dios. Dios dice una cosa y él dice otra. Y trata de manera subrepticia de engañar al hombre. Y su propósito siempre ha sido ocultarse detrás de la cortina de hierro, para que el hombre no vea o no crea que él existe. Y se ríe cuando la gente lo ridiculizan y lo pintan a manera de animal o de un personaje grotesco. Pero realmente él es el ángel de luz. Y aunque ha caído y cayó del cielo, se le presenta al hombre de una forma subrepticia y que no lo puede distinguir. Pero claramente y cada día él se hace más visible. El diablo es real, él existe y engaña a la humanidad, porque desde el principio ha sido mentiroso y ha sido asesino. Todos los males que hay en la humanidad fueron introducidos por él a este planeta. La muerte, los vicios, las tragedias humanas, todo eso existe en base a lo que él propone para que el hombre se pierda eternamente. Él introdujo la mortalidad en el huerto del Edén. Él introdujo la desgracia allí cuando engañó a nuestros primeros padres. Miremos el resultado por lo cual está pasando la humanidad. Eso es libre albedrío. El hombre decidió eso. Cuando nace un niño, nace con la herencia pecaminosa. Pero también de toda esa tragedia que hay en la humanidad, Dios ha sembrado en cada corazón humano la esperanza. Ahora bien, tenemos libre albedrío. Si el hombre acepta la palabra de Dios, es la gracia de Jesucristo la que cambia al ser humano. Es la gracia de Jesucristo la que perdona los pecados y la que salva. El demonio introdujo la muerte, Dios ha introducido la vida en nuestro planeta. No moriréis. Esas palabras resuenan a través de toda la historia humana. No moriréis. Porque a través de esas palabras se introdujo el sermón de la inmortalidad del alma en la religiosidad y en toda la historia. Porque denotan la mentira más grande que jamás se haya dicho. Porque Dios dijo que no comieran del árbol y la inmortalidad estaba sujeta a la obediencia del hombre. Si el hombre obedecía y cumplía el mandato de Dios de que no comiera del árbol ni lo tocara, él iba a comer del árbol de la vida y se iba a perpetuar. Pero cuando desobedeció el mandato, Dios lo paró de comer del árbol de la vida para que el pecado no se perpetuara. No moriréis. Lucifer introdujo la doctrina de la inmortalidad del alma. Sin embargo, las Sagradas Escrituras, veremos dentro de poco, cómo contradice esa gran mentira del demonio. Y al decirle a la mujer en Génesis 3:4 lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. A través de esta doctrina de que el alma del hombre, cuando muere, va a lugares celestiales o va a un infierno, Lucifer, Satanás, ha engañado a media humanidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bien clara y dice que cuando el hombre muere, todos sus pensamientos perecen y no van a ninguna parte. Sin embargo, en diferentes culturas han surgido las grandes mentiras que Satanás propagó desde el principio de la humanidad. No moriréis. Y en esta famosa obra de la literatura griega, de los diálogos de Platón que estudiábamos cuando estuvimos en la secundaria, Sócrates le dice a Glaucón o le sugiere
¿No ves que nuestras almas son inmortales, que no mueren, que no perecen? Desde ese tipo de literatura se introduce precisamente la gran mentira de Satanás: no moriréis. Y en otras culturas también se introdujo ese pensamiento de que la muerte se puede adorar, de que la muerte es un nivel el cual es esperado por los seres, y que la gente que ha desobedecido a Dios y aquellos que han obedecido están al mismo nivel, que son iguales, que van al mismo lugar, y que solo tienen que pasar por el infierno para purificarse, y luego esa alma, cuando se purifica, entonces Dios la recibe como una alma nueva. Pero es una gran mentira, porque dependiendo de lo que la persona obedezca o haga en esta vida, dependerá su futuro. Para cada persona hay un libro que Dios tiene, un registro de todo lo que hacemos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Allí no habrá duda en el juicio final. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, accionar, están escritos en el libro de la vida. No habrá excusa. Y cada ser humano tiene un ángel como testigo de su propia vida. La palabra de Dios no hace nada al azar, y toda la organización que tiene Dios aquí en este planeta se mostrará con más efectividad aquel día cuando todos los hombres sean juzgados en presencia de todo el universo y el mismo Lucifer. Pero la inmortalidad del alma ha hecho mucho daño, porque mucha gente cree que puede hablar con sus seres queridos. Y hay inclusive hasta programas de televisión que presentan a los hombres con una nueva tecnología para comunicarse con nuestros seres queridos. Pero si realmente cuando la gente muere, si va a un lugar tan bueno, ¿por qué esos supuestos seres queridos que han muerto no salvan a la gente de morir o de pasar por las tragedias que están pasando aquí en la humanidad? Todo es una vulgar mentira. Son los demonios que hacen este tipo de juego para engañar a la gente. Son los demonios los cuales se hacen pasar por extraterrestre para hacerle creer a los hombres de que hay vida en otros planetas. Claro, hay vida en otros planetas, pero en esos planetas nosotros no vamos a llegar nunca por la cantidad de años luz. Además, están en la dimensión de la santidad, no en la dimensión del pecado. En toda esta parte del universo no hay vida. Solamente la vida está aquí en este planeta, y esta vida está sujeta a obedecer o a desobedecer los mandamientos de Dios. Y a medida que se acerca el final de este conflicto, de este gran conflicto que se está llevando aquí en la Tierra, en nuestro planeta, entre Dios y Satanás, su presencia de él, de Lucifer y sus ángeles, será más notoria y será más difícil para el ser humano descifrar el engaño del demonio, porque ya la cultura se está adaptando, y todo lo que se hace es en base a esta doctrina que está engañando y llevando a la tumba y a la perdición eterna a tanta gente, la doctrina de la inmortalidad del alma. No hay tal inmortalidad del alma. El alma que pecare, esa morirá. Y quiero que analicen conmigo y meditemos en estos versículos tan hermosos que tienen las Sagradas Escrituras, para ser advertidos nosotros de cómo el demonio trata de engañarnos. No alabarán los muertos a Jah o a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿No dice las Sagradas Escrituras que el que muere está descendiendo a un lugar donde hay una vida superior, y de que allá va a venir a los seres vivos o a nosotros los vivos a comunicarse con nosotros y a decir que están en un nivel superior de vida, y que nosotros también tendremos la oportunidad de pasar por esa experiencia? No dice eso, dice algo muy diferente. No alabarán los muertos a Jehová, y descienden al silencio. La persona que muere está técnicamente en un sueño, porque así describe la palabra. La muerte es un sueño, y todo el que muere será despertado para vida eterna o para muerte eterna cuando Cristo venga en gloria en las nubes de los cielos. Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Perecen los pensamientos de la persona cuando muere. No van a ninguna parte.
Ya están en quietud esos pensamientos y la persona técnicamente está dormida. Mateo 10:28 dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios es el único que puede destruir el alma, y todas las almas que pecaron, esas morirán cuando venga el gran juicio del día final. Todos estos versículos nos aseveran y confirman que la palabra es real y verídica. El alma que pecare, esa morirá. No hay tal verdad, como dijo Lucifer o Satanás, de que no moriremos. Todas las almas que pequen, al final de todas las cosas, en aquel gran día del juicio, morirán. Pero en medio del caos y de la muerte, Dios tiene una gran promesa. Dios ha sembrado la semilla de la esperanza y del amor y de la salvación para cada hombre, para cada mujer que escuche la verdad. Y eso es precisamente lo que está pasando ya al final de este gran conflicto entre el diablo y Satanás. Es indudable que las consecuencias del pecado son catastróficas y atroces, si queremos decir. Por donde quiera se ve la desgracia que ha traído el pecado a la humanidad. Y la gran sorpresa de Adán y Eva fue precisamente eso. Cuando ellos pecaron, no murieron en ese momento exactamente. La sentencia cayó sobre ellos. Del polvo fuiste tomado y al polvo retornarás cuando muera, obviamente. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos retornaron al polvo y murieron. Cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, que vieron el desastre que existía en la naturaleza, sus corazones casi se desmayan. Y la gran tortura, déjenme decirle, de Adán y Eva, fue más psicológica que física. Porque al ellos ver cómo vivían en el huerto del Edén y la diferencia ahora en la tierra, en que los animales se odiaban unos a otros, se comían unos a otros, y que la propia familia humana comenzó a matarse, y los esposos comenzaron a matar a sus esposas, o un hijo podía levantarse contra un padre, o la guerra, todo eso entró y fue un desastre total. El legado del diablo, de Lucifer, a esta parte del universo, aquí a la raza humana, ha sido catastrófico, como también lo fue en el cielo con sus ángeles. Y su propósito es unir a los hombres desobedientes para que se unan a Él en contra de Dios. Y todos esos males que hay en la tierra precisamente vinieron por la desobediencia que el hombre, al unirse con Satanás, tiene contra Dios. Pero hasta el final de este gran conflicto habrá o existirán las consecuencias del pecado: la muerte, la ira, la guerra, la ignorancia, la maldad y todas las aprehensiones y las preocupaciones que tenemos como seres humanos ahora mismo en el planeta Tierra. Son muchos los males que están viniendo sobre el planeta Tierra. No es casual que veamos tantas señales, una detrás de la otra, aquí en nuestros países. Ciclones, terremotos, guerras. Todo eso anuncia que muy pronto el final del conflicto entre Dios y Satanás está a punto de terminar. Es hora de decidirnos si por Dios o por el enemigo. Dios está llamando a la humanidad. La inmortalidad del alma es una gran mentira del demonio. Todo el que peca morirá eternamente si no confiesa sus pecados y se arrepiente. Afortunadamente Dios ha hecho provisión para que todos aquellos que creen en el Hijo tengan vida, porque el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que no cree se encontrará con la muerte. Dios es esperanza, Dios es amor, porque su naturaleza es el amor. Pero si este video es útil, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y lo comparta con tus amigos y con tu familia, para que ellos también sepan que hay vida en Cristo Jesús y en su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad.